Sabemos que Dios nos ha llamado a ser santos, sabemos que somos santificados por la obra de Cristo en nuestras vidas, y sabemos que Dios obra en nuestras vidas santificándonos progresivamente. Sin embargo, creo que muchas veces no sabemos cómo esta santidad se debe de ver reflejada en la práctica, cómo esta santidad se ve reflejada en el diario vivir, porque muy comúnmente decimos que es santidad apartarse del pecado, sí, pero cómo se ve en el diario vivir. Algunos ejemplos prácticos que podamos tomar en nuestra vida cotidiana. Así que vamos a ver este libro de Corintios, esta carta a los Corintios. El tema de hoy se titula Demos gracias. Vamos a comenzar con eso, demos gracias. Antes de comenzar con la lectura bíblica, me quisiera darles algunos puntos importantes sobre la carta de los Corintios. Si podemos cambiar la siguiente imagen, por favor. La carta de los Corintios, solo para que lo tengan anotado en su libreta, es información valiosa. La escribió Pablo, ¿okay? Pablo fue el autor, Pablo fue quien escribió, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia en Corinto. El destinatario, obviamente, fue la iglesia de los Corintios, aunque muchos dicen que esta carta fue escrita para que circulara en diferentes iglesias. La fecha de escritura de la carta fue alrededor del año 55 después de Cristo, ¿okay? Para estas fechas, Pablo estaba en su tercer viaje misionero, estaba casi terminando su ministerio en Éfeso, así que esa fue la fecha de escritura. Y la fundación de la iglesia, Pablo la hizo en su segundo viaje, ¿okay? En su segundo viaje misionero, Pablo va a Grecia, Pablo va a algunas ciudades cercanas, como por ejemplo Filipos, fue también a Tesalónica, fue a Berea, fue a Atenas y terminó en Corintio. Eso lo podemos ver en Hechos 16. No lo vamos a ir porque es un capítulo extenso, del capítulo 16 al capítulo 18. Entonces, Pablo en su segundo viaje misionero funda la iglesia en Corinto, y en su tercer viaje misionero escribe esta carta, ¿okay? Y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. También quisiera dar algún contexto sobre la ciudad de Corintio, en dónde estaba ubicada la ciudad de Corintio. Corintio era una ciudad ubicada en Grecia, y ahí tenemos un mapita, que está dividida geográficamente en dos partes, ¿ok? Esta es una porción de Grecia, no es toda Grecia, es una porción de Grecia. Si vemos, tenemos la parte sur y la parte norte. Corintio se encontraba, si podemos regresar por favor, Corintio se encontraba en esa tripita de tierra entre la parte sur y la parte norte. ¿Qué significa esto? Significa que todos los que querían cruzar del norte al sur tenían que pasar forzosamente por Corintio. No se puede hacer zoom in en Grecia para que se pueda ver mejor. Y los que querían ir del sur al norte tenían que pasar también forzosamente por Grecia. Esto hacía que la ciudad de Corintio fuera muy transitada y fuera muy rica, muy turística, muy cotidiana por los que viajaban. Si se fija, esta Grecia, ahí tenemos Atenas, y casi ni se ve, es una tripita de tierra donde está Corinto. Corinto, entonces, en esta época de Pablo, era una ciudad muy importante, muy importante. Una ciudad con muchos turistas, una ciudad con mucho flujo de dinero, pero también esta ciudad tenía muchos problemas morales, y eso nos lleva a la fundación de la iglesia en Corintio. Pablo fue que la fundó, como dijimos, en su segundo viaje misionero. Y al llegar ahí podemos notar que Pablo se encuentra con algunos problemas en la iglesia. Si podemos ir a esa filmina, por favor, problemas en la iglesia. Pablo, después de que fundó esta iglesia en su segundo viaje, en todo este tiempo que transcurrió, había problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque Corintio era una ciudad
muy transitada, muy visitada, con mucho flujo de turistas, de dinero, muy importante en la ciudad, en el pueblo. Sin embargo, Corintio era una ciudad inmoral. Había en Corintio inmoral sexual por donde tú te imaginas, hasta los techos. Corintios tenía muchas iglesias dirigidas o ofrendadas a sus dioses paganos, y estas iglesias, dicen los historiadores, que en estas iglesias albergaban un aproximado de 1500 prostitutas que bajaban a ofrecerse a los hombres. Así que Corintio era una ciudad caracterizada por su pecado sexual, por su idolatría. Era una ciudad caracterizada por su inmoralidad. Y en esta ciudad tan llena de pecado, es donde fue fundada Corintio. Ahora, como tú puedes imaginar, Corintio batallaba con su entorno. ¿Por qué? Porque Corintio comenzó a permitir que las costumbres del mundo entraran a la iglesia. La iglesia de Corintios empezó a permitir que personas que seguían aún atadas al mundo, con los mismos vicios del mundo, los mismos hábitos del mundo, y todo eso empezó a contaminar a la iglesia. Otro problema que tenían los corintios era que tenían un favoritismo tóxico, como podemos ver ahí. Los corintios decían: a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Apolo, otros decían: a mí me gusta Pedro, y empezaban a dividirse porque unos preferían a otro predicador y otro predicador, y vamos a ver eso más adelante, pero uno de los problemas que había en Corinto. Otro problema que había en Corinto que podemos ver ahí eran las envidias, la falta de amor, el anhelo de protagonismo, de que todos querían sobresalir en esa iglesia. Por lo tanto, como podemos ver, la iglesia de Corintio era una iglesia muy problemática, muy problemática. De hecho, Primera de Corintios no es la primera carta que Pablo les escribe. Pablo le escribe una carta anterior a Primera de Corintios que no entró en el canon, pero Pablo escribe la carta justamente regañando y tratando de corregir estos mismos problemas. Más adelante les escribe una segunda carta que habrá en Primera de Corintios con los mismos problemas. Después, ¿qué creen que pasa? Una tercera carta, Segunda de Corintios. Y en años posteriores, ya que Pablo muere, un obispo de Corintios les escribe una nueva carta, obispo de Alejandría, perdón, diciéndoles: recuerden lo que Pablo les escribió diciendo sobre su comportamiento. Así que, como podemos ver, Corintio era una iglesia que era un dolor de cabeza para el apóstol Pablo. Era un dolor de cabeza el tratar, corregir. ¿Por qué? Porque esa iglesia permitía que los hábitos del mundo, los hábitos pecaminosos del mundo entraran en sus corazones y entraran y se infiltraran en la iglesia. Así que, habiendo dicho esto, quisiera decir el por qué, o las que no son razones por las cuales hemos decidido empezar con esta serie. No empezamos con esta serie porque veamos, ¿verdad?, algo serio que pasa en la iglesia y que sabe que había un hermano. No. Sí, así que si alguno piensa que predicamos de lo que nos enteramos, no predicamos de lo que nos enteramos, predicamos de lo que Dios pone en nuestros corazones predicar. Número 2, mis hermanos, no estamos predicando, no estoy predicando esta serie de sermones porque sean un dolor de cabeza. La iglesia de Corintio era un dolor de cabeza. No estamos diciendo que ustedes sean un dolor de cabeza. Pero sí estamos predicando, sí estoy predicando esta serie de sermones porque son problemas que creo que se pueden presentar en nuestra iglesia. Son cosas que creo que podemos batallar en nuestra iglesia. Así como Corintio fue fundada en una ciudad idólatra con inmoralidad sexual,
Pan de Vida ha sido fundada en una ciudad idólatra. ¿Cuántas fiestas no tenemos en la ciudad? ¿Cuántos santos no se celebran en la ciudad? Y de igual manera, Pan de Vida ha sido fundada en una ciudad con inmoralidad sexual. Cuando no escuchamos, fulanito se fue a fulanita y se fue con otra, fulanito se fue con otra. Tuxpan es, si no me equivoco, mi esposa me dio el dato, el municipio, la ciudad número 1 en Sida de Jalisco. Así que viendo estas comparaciones y viendo estas similitudes, mis hermanos, es necesario que veamos cómo Pablo corrige esos problemas en Corintios y cómo los corintios tenían esos problemas en su iglesia, para que nosotros, como lo dije al principio, evaluemos nuestro corazón, evaluemos nuestra relación con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestro cónyuge, y también evaluemos nuestra congregación. Amén. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. De Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aquí podemos ver la introducción a la carta. Aquí podemos ver cómo Pablo empieza su introducción, empieza a decir: Corintios, doy gracias a Dios por ustedes, oramos por ustedes, damos gracias a Dios de que han sido bendecidos de gran manera por algunas cosas que vamos a ver. Porque la realidad es que la iglesia de Corintio estaba muy bendecida en cuanto a dones. Podemos ver más adelante que Pablo dice: ustedes tienen muchos dones, qué bueno que tienen muchos dones. Ustedes tienen mucho conocimiento, qué bueno que tengan mucho conocimiento. Y de igual manera, mis hermanos, nosotros somos una iglesia muy bendecida en cuanto al discipulado, en cuanto a conocimiento, en cuanto a dones y en cuanto a servicio, porque déjame decirte que es muy difícil que en una iglesia haya un discipulado. Y más que eso, haya un discipulado bueno. Es difícil que en una iglesia, y no digo bueno porque mi suegro y yo seamos los maestros, ¿verdad? Es muy difícil en una iglesia haya un grupo de alabanza. Es muy difícil que una iglesia en México tenga instrumentos, tenga un buen sistema de sonido, una buena batería. Es muy difícil, un techo, exactamente, abanicos, bocinas, iluminación. Es muy difícil, mis hermanos, que en la iglesia se encuentre gente que quiera servir y le agrade servir. Es cierto, a veces hay que dar un empujoncito y hay que animar, pero somos una iglesia bendecida. Ahora, el tener conocimiento, el tener dones, el tener tantas facilidades y comodidades, no nos hace una buena iglesia. Esto no nos hace una buena iglesia. Porque Corintio tenía todo esto y no era una buena iglesia. Es como decir, tu conocimiento, el que hayas terminado el discipulado 1, 2, 3, 20, 100 y 1000, no te hace un buen cristiano. El que hayas leído la Biblia entera 50 veces en un año no te hace un buen creyente. No te hace un creyente de verdad. El que venga los domingos y nunca falte no te hace un hijo de Dios en verdad. Así que, como podemos ver, mis hermanos,
Es momento de evaluar nuestros corazones, nuestras vidas, relaciones y nuestra congregación. Parte, mis hermanos, por la cual sentí el peso de predicar esta carta a los Corintios es porque, como hemos visto en las últimas semanas, en el baño de hombres alguien ha estado vandalizando los baños. Y esto no es alguien de afuera, porque se cierra el portón de afuera, se cierra el portón de aquí. Es alguien de adentro. Por tal razón, mis hermanos, es necesario que estemos expuestos a lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy 4 puntos, que vamos a hablar acerca de dar gracias a Dios. La santidad en lo práctico se expresa también en el agradecimiento. El que no es agradecido es un ¿qué? Un desagradecido, un malagradecido, un desagradecido. El que no da gracias a Dios está siendo un desagradecido ante Dios, un malagradecido con Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la santidad en lo práctico, primeramente, debemos de verla reflejado en la acción de gracias. Nuestro pastor compartió este salmo tan hermoso: entrad a sus puertas con acción de gracias. Cuando hacemos un favor, uno espera mínimo, ¿verdad?, que le den las gracias. Cuando mi esposa nos sirve la comida, le damos gracias a mi esposa por su esfuerzo por cocinar. Cuando mi hija, le digo, hija, por favor, recoge tus juguetes, y ella los recoge, le digo, gracias, hija, por obedecer. El agradecimiento, mis hermanos, es una parte vital de nuestra vida. ¿Por qué? Porque crea lazos de amistad. El agradecimiento te abre puertas. El agradecimiento hace que hagas buenas amistades también. Y el agradecimiento te hace recordar que todo proviene de Dios y todo es dado por Dios. Si tú das gracias a alguien es porque te dio algo, ¿verdad? Nunca vas a prestar algo y vas a decir gracias porque te lo presté. No, nuevamente dices gracias porque me lo prestaste, gracias porque me lo diste, gracias porque me acompañaste, gracias porque lo entregaste, lo que sea. Siempre que recibimos algo, damos gracias. Y el hecho, mis hermanos, de que demos gracias a Dios es nuestro reconocimiento, nuestro entendimiento, que todo lo que Dios nos da es por su gracia. Así que vamos a entrar en materia. Punto número 1. Ya damos gracias a Dios de que hemos sido llamados a santidad. Hemos sido llamados a santidad. Y eso es lo que Pablo recuerda desde el versículo 1 de su carta. Si podemos ir, por favor, el versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que santificados en Cristo. Aquella persona que es parte del cuerpo de Cristo es una persona santificada. Aquella persona que ha recibido la gracia de nuestro Señor es una persona santificada. No puede haber cristianos no santificados. No hay, no existen. O somos santificados o no somos santificados en Cristo Jesús. Entendemos que la santidad avanza progresivamente a través de nuestra vida, pero desde el momento en que Cristo nos da de su salvación, nos da de su amor, entregamos nuestra vida a Jesús, somos santificados en Cristo. Y Pablo continúa diciendo, ¿llamados a ser qué? No solamente hemos sido santificados, hemos sido llamados a ser santos. Recordemos esa parte vital en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Tú has sido llamado a ser santo. Muchas veces queremos que nos digan, tú has sido llamado a las naciones. Todo. Primeramente, mi hermano, hemos sido llamados a ser santos.
Ser santo como nuestro Dios es santo. Somos santificados, pero de igual manera somos llamados a ser santos. Y esto Pablo lo dice desde el comienzo, porque había algunos en la iglesia de Corintios que no estaban viviendo conforme a su llamado, conforme a su vocación. Había gente en Corintios que vivía una vida inmoral sexualmente. Había gente en Corintios que vivía con envidia a su prójimo. Había gente en Corintios que quería ser protagonista, era egoísta con sus hermanos. Y esto, mis hermanos, no puede estar pasando en la iglesia del Señor. Hemos sido llamados a ser santos. Y cabe la posibilidad de que haya personas dentro de la iglesia que no estemos viviendo, que no están viviendo conforme a su vocación, conforme a su llamado de santidad. Gente que tal vez tenga envidia de otro hermano, gente tal vez que sea egoísta con su hermano, gente que tal vez sea impulsiva a explotar en enojo, gente que tal vez viva una vida inmoral sexualmente. Esto, mis hermanos, debe de hacernos reflexionar en cómo estamos viviendo para nuestro Señor. Recuerden lo que dice Pablo también. Ya sea que bebas o comas, todo hazlo por la gloria de Dios. Aquí si esta vida que estamos viviendo, esta vida que nosotros vivimos es para nuestro Señor. Vivimos para Él, para glorificarle. Por lo tanto, es necesario evaluar si estamos viviendo conforme a nuestra vocación. Conforme al llamado de santidad que Dios nos ha hecho. Hemos sido santificados, sí, pero también hemos sido llamados a ser santos. Sigamos, por favor, versículo 3. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Sabes? ¿Podemos regresar, por favor? Este es un gran ejemplo, mis hermanos, del deseo que uno como creyente debe de tener para con su hermano en Cristo. Buenos deseos. Paz y gracia a vosotros. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dicho a tu hermano, ven paz, que Dios esté contigo, gracia sobre tu vida, paz sobre tu vida? Es tan cotidiano decir que Dios te bendiga. No me va, que Dios te bendiga. Pero realmente lo deseas. Así como Pablo, si no me equivoco, le decía a su discípulo Timoteo, hermano, deseo que tu alma prospere en todo lo que hagas. Era el deseo de Pablo hacia su discípulo. Cuando le hemos dicho a nuestro hermano en Cristo, hermano, deseo que te vaya bien. Deseo que Dios te bendiga. Versículo, no nos quedamos ahí. Tristemente, mis hermanos, dentro de la iglesia de Corintio había toda clase de inmoralidad, toda clase de idolatría, toda clase de egoísmo. Era una iglesia deforme, distorsionada. No estoy diciendo que nuestra iglesia sea deforme ni distorsionada. No estoy comparando nuestra iglesia con la de Corintios. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es seamos cuidadosos, seamos precavidos, estemos vigilando siempre como aquellas vírgenes sensatas que estaban en vigilia. Que nadie tropiece. Cuidando de nuestro hermano, cuidando nosotros mismos. Estoy diciendo que nuestra iglesia sea o esté distorsionada. Lo que estoy diciendo es, evalúa tu corazón porque hay unas cosas que hay que ajustar. Eso se ve a leguas. Eso lo podemos ver. En la forma en que hablamos, en la forma en que oramos, en la forma en que alabamos, en la forma en que predicamos. ¿A quién escuchas tú?
¿Qué música escuchas? ¿Qué predicaciones escuchas? ¿Qué haces en tu diario vivir? ¿Qué haces en tu casa? ¿Cómo está tu matrimonio en tu casa? No aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia los matrimonios están al 100, ¿verdad? Siempre. Allá en casa. ¿Cómo está tu vida allá en casa, allá afuera? ¿Cómo están tus hijos allá en casa? Esta carta de los Corintios va dirigida a los santificados en Cristo, igual que la Biblia entera. La Biblia está dirigida a aquellos que son santificados, está hablando para aquellos que están en ese caminar agarrados de la mano de Dios. Y es importante, es vital, es de suma emergencia, mis hermanos, que hoy pensemos, meditemos y evaluemos si realmente estamos caminando agarrados de la mano de Dios. Como individuo y como congregación. Estamos caminando agarrados de la mano de Dios. Estamos caminando en santidad. Estamos caminando buscando ser santos. Estamos viviendo, buscando glorificar a Dios con nuestra manera santa de vivir. Porque si no, mis hermanos, déjame decirles que nuestra iglesia nunca podrá impactar. Es nuestro deseo, ¿verdad? Impactar a Tuxpan, ser luz en las tinieblas, ser la sal de la tierra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si en nuestra iglesia hay de todo menos santidad. Y no estoy diciendo que lo haya, simplemente estoy dando esto como ejemplo. Hay un dicho, ¿verdad? Ahí entre los pueblos, dice, pueblo chico, infierno grande. Mis hermanos, ¿tú crees que no te conocen en Tuxpan? ¿Tú crees que no sabe la gente en Tuxpan quién tú eres? Que vienes a la iglesia, te congregas aquí, que eres cristiano. Si me conocen a mí, que no soy de aquí, mis hermanos. ¿Cómo Kevin quiere ser sal en Tuxpan si esta sal está echada a perder? ¿Cómo queremos ser luz? ¿Cómo queremos ser ejemplo? ¿Cómo queremos testificar? Si cuando testificamos, mis hermanos, hay otra frase que mi hermano nos habla mucho, de lengua me como un taco. ¿Cómo puedo yo corregir a mi hija cuando no le doy el ejemplo correcto? Todos los días a nuestra hija cuando comemos le enseñamos, vamos a orar por los alimentos, nos agarramos de la mano. Y mi hija ya sabe. Digo, Ailén, vamos a orar. Ya ves, a mi hija le hace. ¿Por qué? Porque ve a sus padres haciendo. Ahorita la alabanza, mi hija levantaba las manos y una hermana estaba hincada levantando las manos. Y va mi hija y se hinca también. ¿Por qué? Porque ella ve, ella hace lo que ve. ¿Cómo esperamos que la gente se comporte allá afuera si no nos ve haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Cómo queremos que la gente nueva que llega a la iglesia alabe si nosotros no lo hacemos? Que ore si nosotros no lo hacemos. Que sepa de la Biblia si nosotros no la leemos. Que viva en santidad si nosotros no lo hacemos. Por eso es necesario recalcar. Hemos sido santificados y hemos sido llamados a vivir en santidad. Punto número 2. Y para enfatizar el punto número 1. Demos gracias a Dios que Dios nos llamó en santidad. ¿Has agradecido a Dios que te santificó? Gracias, Padre, porque lavaste mi corazón.
me limpiaste de mis pecados. Gracias, Señor, porque tú me has redimido. Era enojón, ya no soy enojón. Me gustaba robar, ya no robo. Me gustaba maldecir, ya no maldigo. Gracias, Dios, porque me has santificado. ¿Has dado gracias a Dios por esto? A veces vivimos pensando que somos nosotros, pensando que es nuestro gran nivel de fe que tenemos, nuestro gran compromiso que tenemos, pero ese compromiso está porque Dios está, esta fe está porque Dios está. Así que mis hermanos, nuevamente hemos sido santificados por Él, demos gracias de que nos ha santificado. Si no fuera de esta manera, seguiríamos viviendo como vivíamos antes. Si no fuera de esta manera, viviríamos con las mismas actitudes, con los mismos hábitos y las mismas costumbres que el mundo vive. Ahora sí, número 2. Demos gracias a Dios de que nos ha enriquecido en palabra y ciencia. Demos gracias a Dios de que nos ha enriquecido en palabra y ciencia. Vamos al versículo 4 y 5, por favor. Dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo dice: doy gracias a Dios por la gracia que les fue dada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos recibido gracia. Y eso es más valioso que cualquier oro, cualquier diamante, cualquier piedra preciosa en esta tierra. Hemos sido enriquecidos con la gracia del Señor. Pero también Pablo enfatiza y dice que hemos sido enriquecidos en todo en Él. Versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿en quién? En Cristo. Ahora, somos enriquecidos en Cristo, pero hay que verlo desde la perspectiva correcta, mis hermanos. Porque si no lo vemos con la perspectiva correcta, podemos decir: pues dice Pablo que fui enriquecido, pero yo no veo riqueza en mis bolsillos. ¿Por qué no? Porque Pablo no está hablando de materialismo. De hecho, la Biblia nunca enfatiza materialismo. Pablo habla de un enriquecimiento mejor, más santo, más puro, más bueno, que permanece para siempre. De esto hemos sido enriquecidos. No de cosas vanas, que son importantes, sí son importantes. Son buenas, sí es bueno. ¿Ayudan en esta vida? Claro que ayudan en esta vida. Pero que al final del día van a terminar. Dios nos ha enriquecido, mis hermanos, en Él. ¿En quién? En Cristo. Pablo dice en Efesios: bendito sea nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que fuiste bendecidos con toda bendición espiritual. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios te ha enriquecido de amor, de paz, de bondad, de santidad, de gozo, con su Espíritu Santo, con su Hijo. Te ha dado salvación, te ha dado vida y vida en abundancia. Eso es mejor, mis hermanos, que cualquier mansión. Hemos sido enriquecidos en Él. Y Pedro, vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que necesitas, que pertenecen a la vida y a la piedad, se han sido dadas, mis hermanos. Dios nos ha enriquecido en Cristo Jesús mediante su poder.
hemos sido enriquecidos, mis hermanos. Hay una canción, yo digo viejita, de mariachi, que dice, no soy pobre porque yo soy rico porque tengo a Cristo. Mas el Cristo sin Dios es pobre, no recuerdo bien cómo va, y el pobre con Dios es rico. ¿Por qué? Porque eso no depende de un estatus financiero. El enriquecimiento de Dios no es un estatus financiero. La bendición de Dios no es un estatus financiero. La bendición de Dios, el enriquecimiento que Dios nos ha dado, ha sido a través de su Hijo Jesucristo. Si podemos regresar, por favor, a Corintios. Pero Pablo enfatiza que los corintios habían sido enriquecidos con toda palabra y con toda ciencia. Con toda palabra y en toda ciencia. Estas son dos cosas muy importantes, mis hermanos. Déjenme decirte una cosa. Dios ha bendecido a nuestra iglesia con palabra y ciencia. Y no me refiero a palabra de que haya buena predicación y ciencia de que haya mucho conocimiento. Me refiero a otras dos cosas que todos tenemos, que es palabra y ciencia. Dios nos ha enriquecido con palabra y ciencia. Dios nos ha dado las riquezas de poder hablar y de tener inteligencia. Esto es algo muy importante. He encontrado, mis hermanos, cuando ahora mi hija que está creciendo empieza a decir palabras. Papá, mamá, empezó a decir hola, adiós, 3, pipí, popó, lo básico, ¿verdad? Pero también empezó a hablar así nada más. Empezaba. Y nos ve hablar, a mi esposa y a mí nos ve cantando y empieza. Y me he encontrado, mis hermanos, con dos cosas. Número uno, a veces me enjaqueca. De que ocupo hacer algo en mi casa. Y a veces, hija, 5 minutos, por favor. Pero en muchas de esas ocasiones, el Espíritu me hace reflexionar y me dice, es el milagro de Dios. Malo fuera, preocúpate de que no hable. Si está hablando, disfruta. Y es igual con nosotros, mis hermanos. Dios nos ha enriquecido con el poder hablar. Deberíamos de dar gracias a Dios de que podemos hablar. Es que yo no sé hablar. Sí sabes hablar. Si no supieras hablar, no me dirías que no sabes hablar. Dios nos ha dado la capacidad de hablar y eso es motivo de agradecimiento, pero eso también nos lleva a una responsabilidad muy grande. Dios nos ha enriquecido con palabra para que hablemos las verdades de Cristo. Dios nos ha dado la habilidad de hablar, de articular palabras para que hablemos las verdades de Cristo. Y esto es algo, mis hermanos, que a veces nos ocultamos y nos avergonzamos tanto. A veces decimos, yo pido oración por mi hijo, por mi esposo, mi esposa, mi familia, mis hermanos, mi mamá, que lleguen a los pies de Cristo. Pero ¿cuántas veces has abierto tu boca para hablar las verdades de Dios a esas personas? Dios nos ha dado esta capacidad. Dios nos ha dado este milagro, este don, esta gracia de poder hablar, articular palabras. A veces somos buenos, mis hermanos. Por ejemplo, los jóvenes somos tan buenos para aprendernos canciones. Vamos cantando.
para aprendernos lo que pasó en el capítulo de la novela. ¡Ay, fulanito salió de la tumba! Somos buenos para dar direcciones. Somos buenos para aprender números telefónicos. Somos buenos para decir que no. Pero por alguna razón pensamos que no podemos hablar las verdades de Dios. Por alguna razón pensamos que no podemos decir, Dios es verdad. Dios me salvó. Dios me libró. Cristo me libró de la esclavitud. A veces lo encontramos tan complicado de hacer. Pero ¿por qué? Si Dios nos ha dado el poder, el dominio, la bendición, el don, la gracia, la posibilidad de poder hablar. Y de hecho, mis hermanos, el que no hablemos es ser malagradecidos. El que no hablemos las verdades de Dios, el que no digamos a Tuxpan, Dios me ha sanado, es ser malagradecido, desagradecido. El no expresar nuestro agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Tú recuerdas a David cuando llevaban el arca de vuelta? David iba danzando. ¿Por qué? Porque estaba feliz, agradecido de que tenían de regreso el arca. ¿Tú recuerdas de aquel paralítico que Jesús sanó, que dice, brincó y dio saltos y decía que había sido sanado y decía, Jesús me sanó? ¿Y por qué para nosotros es tan difícil? Simples palabras. Jesús me salvó. Fulanito, ¿estás batallando en tu matrimonio? Busca a Jesús. ¿Por qué eso nos hace tan difícil hablar? Es una manera de expresar nuestro agradecimiento de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, yo sé que no todos se nos ha dado elocuencia. Tal vez no todos tengamos esta voz que has escuchado a personas hablar de que, órale, ¿cómo habla? Tal vez no todos tenemos esa capacidad, tal vez no todos tenemos capacidades de hablar en público, tal vez no todos tenemos capacidades de hablar así en masas y generar algo complejo y complicado, pero todos tenemos la capacidad, mis hermanos, de ir con nuestro vecino, de ir con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga y hablarles de Cristo. Todos tenemos esta capacidad. Vamos a Hechos 1:8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la promesa que Jesús le hizo a los apóstoles cuando viniera el Espíritu Santo. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones? Todos, ¿verdad? Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo en sus corazones tienen ¿qué? Poder. Ahora, ¿poder para qué? Poder para abrir mares y mover montañas y todo esto, mis hermanos. El versículo se enfoca en algo tan sencillo y tan complicado. Poder para hacer ¿qué? Testigos. Para dar ¿qué? Testimonio. El Espíritu Santo nos ha empoderado ¿para qué, mis hermanos? Para dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, hablar la verdad de Dios. Antes de Pentecostés, los apóstoles, los creyentes estaban escondidos, no tenían miedo, pero después Pedro se levantó, comenzó a predicar y se salvan 3,000. En otra ocasión vuelve a predicar y se salvan 5,000. Pero después de eso vienen encarcelamientos, vienen azotes, viene persecución.
Y eso no fue motivo. Eso no fue motivo para que los discípulos callaran. Incluso, de hecho, la Biblia dice que cuando los discípulos fueron azotados por predicar el Evangelio, los discípulos salieron regocijándose. ¿Tú te puedes imaginar esta escena? Los discípulos predican, los azotan por predicar y ellos salen gozosos, regocijándose, porque fueron dignos de azotes por el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros nos ponemos tristes porque nos dejan de hablar, porque nos cierran la puerta. Por eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios. Y tenemos al Espíritu de Dios, tenemos poder para testificar. No sé si alguna vez, mis hermanos, te has sentido acobardado de compartir el Evangelio por el qué dirán. ¿Qué van a decir de mí? Se van a burlar de mí. En mi familia son bien católicos. Me van a dejar de hablar. Y si me preguntan, no voy a saber qué contestarles. Mis hermanos, empieza a hablar la palabra de Dios. No te importe si te dejan de hablar, que no nos importe si se burlan de nosotros, que no nos importe si nos azotan. Hablemos, porque por esto el Espíritu Santo nos ha empoderado. Primordialmente, principalmente para esto. A veces ponemos tanto énfasis en el empoderamiento del Espíritu Santo para hacer milagros, hacer prodigios, hacer tantas cosas y nos olvidamos de lo primordial, de lo primero, de lo principal por el cual el Espíritu Santo nos ha dado poder, y es testificar la verdad de Cristo. Porque de nada sirve, mis hermanos, sanar, hacer milagros y hacer tantas cosas si al final del día no predicamos la palabra. ¿Por qué? Porque aquel sano se irá al infierno de igual manera. Por eso es necesario, mis hermanos, despojémonos de todo miedo, despojémonos de toda pena, despojémonos de toda vergüenza y hablemos con valentía la palabra de Dios. Porque de esta forma damos gracias. Hechos capítulo 4, versículo 31, por favor. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es algo impresionante en el libro de los Hechos que alguien recibía a Cristo y esta persona comenzaba a hablar la palabra de Dios. Y es triste, mis hermanos, que a veces nosotros estamos libres literalmente. Nadie nos persigue, nadie nos amenaza. No estamos con riesgo de ir a la cárcel o de ir a la horca o ser apedreados por estar aquí. Sin embargo, parece que recibimos a Cristo, damos un paso hacia atrás. A veces cuando estábamos en el mundo éramos el alma de la fiesta. El que más hablaba, el que más cantaba, el que más hacía guato, el que más gritaba. Y ahora parece que hacemos un paso hacia atrás. El ser santo, mis hermanos, no significa que tienes que estar así. Santidad no la vas a conseguir dejando de ir a ver a tu familia. La santidad no la vas a conseguir dejando de tener amigos que no son del mundo, que son del mundo, y eso lo vamos a ver más adelante. Santidad la consigues tú y se ve reflejada cuando estás con tu familia, cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu cónyuge, cuando estás en tu trabajo,
cuando estás a solas, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Efesios 6:19, por favor. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Pablo decía, hermanos en Éfeso, oren por mí para cuando yo hable lo haga con valor, con valentía, con denuedo la palabra de Dios. Porque Pablo sabía que él era perseguido, él era apedrado, él era azotado, él era encarcelado. Mas sin embargo, Pablo decía, oren por mí para que yo predique con valentía. Mis hermanos, oremos unos por los otros para que prediquemos con valentía. El predicador no solamente es el que está aquí. Todos somos predicadores de la palabra. Todos somos embajadores del reino. Todos llevamos al Espíritu Santo. No hay un ungido del Señor en esta iglesia. No hay un siervo del Señor. No, todos somos siervos de Dios y todos somos ungidos de Dios. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad, la responsabilidad de ir y predicar la palabra del Señor. Tal vez no todos hemos sido llamados a predicar en la iglesia, pero todos hemos sido llamados a predicar allá afuera. Sigamos, 2 de Timoteo 2:15, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, ¿verdad? En este caso, mis hermanos, si tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de usarla bien. Cuando estamos dispuestos a abrir nuestra boca y hablar por el Señor, hablar del Señor, podemos estar seguros de que Él nos dará lo que es correcto de decir. Él va a poner las palabras en nuestra boca para hablar su verdad. Sin embargo, mis hermanos, esto no implica que no debemos de leer la Biblia. Al contrario, debemos de leer la Biblia para que cuando hablemos, las palabras que nos dé el Espíritu Santo estén llenas de Biblia, llenas de su palabra. Si predicamos, ¿qué predicamos? La palabra de Dios. Hay quienes creen que no es necesario predicar la palabra de Dios. Hay quienes creen que con un testimonio basta. Ayuda, es bonito. Pero debe estar la palabra. Porque incluso si das tu testimonio, ¿qué vas a decir en tu testimonio? Me sané mágicamente. No, vas a decir, Dios me sanó. Y vas a tener que introducir la Biblia de alguna u otra manera. Así que mis hermanos, no olvidemos, demos gracias a Dios de que nos ha dado palabra, nos ha dado la habilidad de hablar, nos ha dado la capacidad de poder entablar conversaciones con otras personas. Y dentro de esto, mis hermanos, hemos sido llamados a hablar su palabra. Del corazón mana la vida. Y de lo que está lleno el corazón, de eso habla el hombre. Por tal razón, mis hermanos, en cuanto más estemos llenos de la palabra de Dios, más hablaremos de la palabra del Señor. Y es por eso que dije al principio, mis hermanos, se nota cuando a alguien o uno mismo no está viviendo conforme a su vocación. ¿Por qué? Por la manera en que habla. Bueno para el chisme. Bueno para los chismes del pueblo. Bueno para otras cosas. Pero para la palabra del Señor, nada. Es por eso, mis hermanos, que debemos de inundarnos. Debemos echarnos un chapuzón. Estar en lo profundo.
nadar en la Biblia, nadar en la palabra, inundarnos de la palabra de Dios para que de esta manera pueda rebosar y podamos hablar la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, por favor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados ¿para qué? Dar defensa, hablar de la palabra. Debemos de estar preparados, te preparas para hablar. No solamente para el predicador también tiene que prepararse. Pero tú estás preparado para dar defensa, para hablar de la palabra de Dios allá afuera. Estás preparado para dar gracias a Dios en público, en lo público. En una ocasión iba aquí en el centro. Había una hermanita, si no recuerdo, hermano, pero quiero pensar que iba a la iglesia. Estaba con ¿cómo se llaman esos? Megáfonos. Estaba predicando. Arrepiéntete, amigo, porque Cristo viene pronto y chalá. Y yo iba ahí. Y luego me topé con alguien que, hombre, andan ahí, grita ya en el centro de... Pero ¿por qué te vas a quejar si está predicando la palabra de Dios? ¿Cuántas veces tú has salido a predicar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces tú has salido a evangelizar? ¿Cuántas veces te has preparado para hablar la palabra del Señor? Y hoy me voy a juntar con fulanito, preparo unos versículos para hablarle. Me voy a juntar con Panchito. Le doy unos versículos porque sé que está batallando en su casa, en su trabajo, en su matrimonio, con sus hijos, lo que sea. ¿Cuántas veces nos hemos preparado? Dios nos ha dado esta virtud de poder hablar, mis hermanos. Debemos de ser agradecidos, hablar con denuedo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, por favor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto Pablo se lo da a Timoteo, pero esto nos incluye a todos nosotros, mis hermanos. Vamos a la traducción NTV para ver cómo explica un poquito más entendible este versículo. Dice, un siervo del Señor. ¿Cuándo somos siervos del Señor? Todos somos siervos del Señor. No debe andar peleando, sino debe de ser como bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. 25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Debemos de predicar, debemos de hablar, debemos de enseñar la palabra de Dios, pero hay que hacerlo, mis hermanos, con paciencia, no peleando, con ternura, con las personas difíciles. Porque déjame decirte, hay personas muy difíciles. Muy difíciles. Y nos dice la palabra, sé paciente. Yo sé, a mí también a veces ¿cómo se dice? Me topo con personas difíciles. Bueno, estábamos en Texas y estábamos evangelizando y me topé en una casa, íbamos casa por casa, me topé en una casa y en la casa decía, si eres cristiano, no toques. Así. Pues sí soy. Me toqué. Y me abrió la persona, me vio con la Biblia en la mano. Me está el puertazo. Y quieras o no, uno se queda como que, pudiera tumbarte la puerta. Pero mis hermanos,
Dios nos dice, hablemos con paciencia, hablemos con amor, hablemos con ternura. Es cierto, algunas personas hay que hablarles un poquito más fuerte, pero cuando hablemos la palabra, no entres en pleitos, no entres en disputas, simplemente habla, no te quieren escuchar, haz lo que dice la palabra de Dios, sacúdete el polvo de tus pies y sigue tu camino. Pero todos debemos de hablar, porque hemos sido enriquecidos con toda palabra y en toda ciencia. Ahora quiero explicar el término ciencia, ya sé que salimos a las 10, ¿verdad? No hay problema. Toda ciencia, debemos de hablar, ¿verdad? A pesar de nuestra habilidad para hablar, Dios no espera que hablemos desde un vacío. Dios no simplemente nos dice, sí, habla lo que se te venga a la mente. No, Dios nos ha dado ciencia, nos ha dado inteligencia para estudiar, para leer, para entender y para procesar pensamientos, para entender lo que estamos leyendo. Por esta razón, mis hermanos, hemos sido enriquecidos con toda ciencia. ¿Cómo quieres, primeramente, predicar si no leemos la palabra de Dios? Pero ¿cómo quieres enseñar si ni siquiera nosotros le entendemos? A veces queremos predicar, pero no estudiamos. Queremos hablar de la palabra, pero no estudiamos. Y después decimos, es que no puedo. No es que no puedas, es que no estudias. Dios nos ha bendecido con toda ciencia. ¿Quién puede aquí aprender números? ¿Quién puede contar? Todos podemos contar, ¿verdad? ¿Quién sabe la dirección de su casa de memoria? Todos. ¿Quién sabe su número de teléfono celular? Todos. Espero que todos. Esto demuestra que tenemos ciencia, tenemos capacidad de ser inteligentes, de aprender, mis hermanos. Ahora, es cierto, algunos podrán aprender más que otros, pero todos tenemos la capacidad de aprender cosas, de aprender la Biblia, de estudiar, de tener iluminación y así de esta manera poder hablar y usar bien la palabra del Señor. Si queremos poder entender la palabra, tenemos que estudiar la palabra y entender que el que nos ilumina y que nos revela es el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, por favor, de 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún subido en corazón de hombres, son las que Dios nos ha preparado para los que le aman. Estas cosas que ni ojo vio, ni nadie escuchó, es lo que Dios nos da y nos revela y nos ilumina. Versículo 10, por favor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mis hermanos, entendamos, si queremos conocer los misterios y entrar en la profundidad de Dios, es necesario que el Espíritu Santo sea quien nos encamine, nos guíe, nos lleve y nos ilumine a esas profundidades. Uno solo no puede llegar. Tú solo, pensando, yo creo que es así, yo creo que es así, y yo he experimentado esto, yo he vivido lo otro, tú solo no puedes hacerlo, es obra del Espíritu Santo. Por eso es que creemos que es el Espíritu Santo quien convence de pecado. No más, Colosenses 1:9, por favor, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad y en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mis hermanos, Dios nos ha dado la capacidad no solamente de hablar, sino también de pensar, de ser inteligentes, de procesar. Y Pablo estaba dando gracias a Dios porque los corintios
tenían mucha palabra y mucha ciencia, lo vamos a ver más adelante. La iglesia de Corintios era una iglesia donde había tal vez mucha predicación y había mucho entendimiento, mucho conocimiento, mis hermanos, pero recordemos que el conocimiento no te hará mejor creyente. Te podrá ayudar a caminar, pero no te hará mejor creyente. Así que mis hermanos, demos gracias a Dios que hemos sido llamados en santidad. Demos gracias a Dios de que Él nos ha dado la posibilidad, la habilidad de hablar y de ser inteligentes, de ser sabios. Número 3. No falta ningún don. Demos gracias a Dios de que no falta ningún don. Si algo identificaba a la iglesia de Corintio es que había muchos dones. Todos buscaban muchos dones, tenían muchos dones. Lamentablemente, mis hermanos, como lo dijimos al principio, los dones nos hacen mejores creyentes y los dones realmente no demuestran nada. El que alguien haga un milagro no demuestra nada, absolutamente nada. Y dirás, ¿cómo, Kevin? Si el que hace milagros tiene que estar con el Espíritu. Mis hermanos, recuerden, habrá personas que dicen, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos. Y aún con todo y eso, Dios, Jesús le dirá, nunca te conocí. Así que si algún día, mis hermanos, si algún día oras por alguien de gripa y se sana la gripa, evita de porque eso no demuestra nada. Pero volvamos al asunto. Los corintios no tenían falta de dones, tenían muchos dones. De hecho lo podemos ver. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 versículo 4. Vamos a leer del 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nos quedamos aquí. Recordemos primeramente, mis hermanos, que si tenemos algún don es porque el Espíritu Santo ha repartido a cada uno en particular como Él quiere. No es porque tú encontraste algo especial, no es porque tú hiciste algo especial, es simplemente que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y si a alguno le fue dado el don de predicación, es porque el Espíritu Santo así lo quiso. Y los corintios al parecer no entendían esto, porque se estaban peleando todos por los dones. Ningún don es más importante que otro, mis hermanos. El de sanidad no es más importante que el de lenguas no es más importante que el de interpretación. Todos los dones son para edificación de la iglesia. Es como los ministerios no hay un ministerio más importante que otro, no que el profeta, no, todos son iguales. Por esa razón, mis hermanos, debemos de entender que si Dios nos ha dado un don, primeramente, demos gracias a Dios por ese don, pero segundo, utilicemos este don. Y esta lista que encontramos en Corintios 12 son todos los dones. No creamos que, nada más son esos. No, porque en Romanos 12 nos da otros dones. Y vamos a Romanos 12:6 para verlos. De manera que teniendo diferentes, ¿qué? Dones, según la gracia que nos es dada. ¿Por qué tenemos dones?
Por gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y después sigue y dice, o si de servicio, en servir. El servir es un don. Mis hermanos, no todas las personas somos serviciales. No a todos les gusta andar aquí para allá, poniendo y quitando y haciendo y deshaciendo. No a todos les gusta. Es un don de Dios. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Podemos ir a la NTV porque la hace entender un poquito mejor. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. 7. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Mis hermanos, los que son ujieres, es un don de Dios ser ujier. Los que son servidores, es un don de Dios ser servidor. Los que estamos en el rol de aseos, de talentos, es un don de Dios estar ahí. Es un don de Dios. Hagámoslo bien. Mis hermanos, nos pusimos en el rol de talentos, los del grupo de alabanza y multimedios. Yo dije, Dios, esto no es lo mío. Es un don de Dios. Es un don de Dios. A mí me gusta andar, pásela a los chicangrejos, pásela como... Me gusta, pero no me gusta todo lo demás. Es un don de Dios. Si eres maestro, enseña bien, maestra de niños, maestro de discipulados, los que predicamos, enseñemos bien. 8. Si tu don consiste en animar, exhortar a otros, anímalos. A veces queremos animar a otros y en vez de animarlos, los regañamos. El animar es un don de Dios. Si tu don es dar, hazlo con generosidad, mis hermanos. Hay personas que Dios le ha dado el don de dar. Hay personas que les duele dar. A todos hemos sido llamados a ser bondadosos, pero hay quienes les nace. Hay quienes les nace. Doy testimonio de mi esposa. Lo digo por ejemplo, porque no se me ocurre otro. Mi esposa es dentista, como saben, y a veces llegan pacientes y mi esposa a veces los ve en necesidad y le dice, no, ¿sabe qué? No me pague. Y a veces conocimos a 3 hermanitos que trabajan y desde las 6 de la mañana están trabajando y mi esposa le dice, ¿saben qué? Les voy a arreglar todo gratis. Y hacíamos la cuenta de cuánto, pues más o menos cuánto, y era una cantidad. Pero es el don que Dios le ha dado a mi esposa. Yoko. Es el don que Dios le ha dado a mi esposa. De dar con generosidad. Hay quienes son generosos para dar. Hay hermanos que nos han bendecido de gran manera. Hay hermanos que han sido bendecidos de gran manera. Y lo digo, mis hermanos, esta iglesia ha sido bendecida y bendice de gran manera porque es un don de Dios el tener el kilo de amor. Porque no en todas las iglesias hay kilo de amor. No todas las iglesias se preocupan por el necesitado. Es un don de Dios. Nos quedamos, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si eres líder de célula, líder de ministerio, líder de algo, toma tu responsabilidad en serio, porque si estás de líder es porque es un don que Dios te ha dado. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, gózate en hacer bondad a otros.
Mis hermanos, Dios nos ha dado muchos dones en esta iglesia. Yo veo a algunos que Dios les ha dado el don de servicio. Veo a otros que Dios les ha dado el don de dar, de ser bondadosos, de ser serviciales. A otros les ha dado el don de la música, el don de estar allá en la computadora, don de los talentos. Aquel don que Dios te ha dado, úsalo, porque al usarlo estás dando gracias a Dios. Si Dios me ha dado el don de la música, ¿qué tan agradecido sería si no toco? No voy a tocar. Si Dios me ha dado el don de predicar, ¿qué tan desagradecido sería si dijera, no, yo ya no voy a predicar? Si Dios te ha dado un don, úsalo. Hay hermanas que limpian la iglesia, pero hasta casi que uno se resbala de lo limpio que está el piso. Yo considero eso un don de Dios. Hay personas que las ves y están de buen humor todo el tiempo. Y te reciben y te dan la sonrisa. Es un don de Dios. Mis hermanos, igual que la iglesia de Corintios fue bendecida de tantos dones, esta iglesia ha sido bendecida de muchos dones. Utilicémoslo. Y esto lo digo, mis hermanos, porque por mucho tiempo, esta iglesia ha sido solamente dirigida, y bueno, obviamente va a ser dirigida por nuestro pastor, pero siempre el que sirve es el pastor. El que enseña es el pastor. Casi el que dirige la alabanza es el pastor. El que levanta la ofrenda es el pastor. Da los anuncios es el pastor. Mis hermanos, necesitamos que gente de esta iglesia, de esta congregación, empiece a activar sus dones. Si Dios te ha dado el don de la música, alaba. Si Dios te ha dado el don de la enseñanza, enseña, prepárate para enseñar. Si Dios te ha dado el don de la bondad, haz bondad. Porque esta iglesia necesita gente, manos, obreros. Y cuando digo obreros, mis hermanos, no me refiero que nuestro pastor esté atrás de nosotros. Ándale, tienes que venir, tienes que hacer. No, que voluntariamente, con gusto, amor y en agradecimiento, digamos, pastor, yo sirvo, yo hago, yo enseño, talentos, aseo, jóvenes, niños. Yo me pregunto, ¿quién va a dirigir a los jóvenes en 15 años, en 20 años, en 30 años? ¿Quién va a dirigir la alabanza? ¿Quién va a dirigir a los niños? ¿Quién se va a preocupar por el kilo de amor? ¿Quién se va a preocupar por el aseo de la iglesia? ¿Quién se va a preocupar por recibir a los invitados? ¿Quién se va a preocupar por todas estas cosas, mis hermanos? Porque nadie aquí es eterno. Y no estoy diciendo que nuestro pastor tiene muchas fuerzas, no se nos va a ir. Pero mis hermanos, entendamos que la iglesia, así como es nuestro pastor, que la iglesia la sostiene ¿quién? No solamente en lo financiero, sino también en todos los ministerios. Dios nos ha dado muchos dones. Demos gracias a Dios por esos dones. Y pongámoslos en uso. Damos gracias a Dios porque tenemos gente que sabe la electricidad y a veces ayuda con la electricidad. A veces ayuda aquí, allá. Hay iglesias que no hay esta bendición. Yo podría nombrar personas que yo veo dones en esta iglesia. Yo observo
Me gusta observar. Yo veo dones en ustedes. Yo veo dones en nuestra iglesia. Pero ¿saben que yo también, mis hermanos? Y eso ya lo digo entre nosotros, para nosotros, vergüenza y cobardía. Vergüenza y cobardía de no poder o de no saber. Y déjame te digo dos cosas. Nadie empieza sabiendo y nadie empieza pudiendo. Todos nos equivocamos. Todos aprendemos en el proceso. Pero si no has activado tu don por vergüenza, o porque no puedes, o porque sientes que no estás capacitado, algo puedes hacer. Capacítate, estudia y échale ganas. Yo se los he dicho en el discipulado 2, mis hermanos, mi anhelo es que de discipulado salgan maestros. Yo no quiero estar aquí todos los sábados, no porque no quiera estar, sino porque quiero ver nuevos maestros que se levanten y tomen el ministerio. Y rato podamos en el discipulado 1, discipulado 2, 3, 4, al mismo tiempo, pero ¿cómo podemos avanzar si solamente hay 2 enseñando, hay 3 enseñando? Número 4, mis hermanos, para terminar. Demos gracias a Dios de que Él nos confirmará. Demos gracias a Dios de que Él nos confirmará. Versículos 8 y 9, para terminar, que ya nos pasamos el tiempo. El cual también Jesús os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, para terminar, Él es fiel. Y Él nos va a confirmar hasta el final. Nos confirmará para ser irreprensibles. ¿Qué significa esa palabra irreprensible? ¿Qué significa irreprensible? Exactamente. La NTV dice, Él nos confirmará para mantenernos firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa. Mis hermanos, es necesario ser agradecidos con Dios. Es necesario que demos gracias a Dios porque Él nos santificó, nos lavó de todas nuestras culpas y pecados. Demos gracias a Dios de que nos ha dado la habilidad de predicar, de hablar su palabra, de entender su palabra. Demos gracias a Dios de que nos ha dado dones en esta iglesia y dones para servirle. Demos gracias a Dios de que Él nos guardará y nos confirmará hasta el día de Jesucristo. Como dice su palabra, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero todo esto, mis hermanos, nos lleva a una responsabilidad muy importante para ti y para mí. Hoy empezamos con la introducción, pero que iremos desarrollando a lo largo de la serie. Esa responsabilidad es buscar y vivir en santidad. Ser irreprensibles. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Somos humanos? Claro que somos humanos. ¿Somos imperfectos? Por supuesto que somos imperfectos. Pero esto no nos excusa, mis hermanos, para no esforzarnos y decir, Señor, quiero santificarme para agradarte a ti. Porque termino con esto, mis hermanos. Para que nuestra iglesia avance y crezca, hay que activar nuestros dones. Hay que activar nuestros dones. Yo creo que Dios es un Dios de milagros. Lo cantamos. Y yo estoy convencido y creo, mis hermanos, que no necesitamos traer a alguien especial para que sane gente. Es una bendición, no me malentiendan, es bueno, claro que sí.
Pero yo creo firmemente, mis hermanos, que Dios puede sanar en jueves o en domingo, sea quien esté y sea quien sea. Porque cuando uno sana no es por uno, es por Dios. Oremos por dones de sanidad. Oremos por dones de sabiduría. Oremos por dones de servicio. Oremos por dones de maestro, de bondad, de liderazgo. Si tú no oras por dones, ¿quién va a orar por ti? Número 2, para terminar. Predica la palabra con denuedo. La gente allá afuera necesita escuchar el Evangelio. Y si tú no les predicas, ¿quién les va a predicar? Si tú no vas, ¿quién va a ir? Benditos los pies que llevan el Evangelio. Yo no conozco a tus amigos. Nuestro pastor no conoce a todos los que te rodean. Y ciertamente el pastor no puede ir con todos al mismo tiempo, a la misma vez. Si tú no vas, ¿quién va a ir? Si tú no les predicas, ¿quién les va a predicar? Si tú no les muestras, varón, si tú no les muestras cómo debes de tratar a tu esposa, ¿quién les va a enseñar? Mujer, si tú no demuestras cómo se debe de respetar al esposo, ¿cómo ellas van a saber? Joven, si tú no demuestras en tu escuela cómo un creyente debe de comportarse, vivir y cómo los padres deben ser honrados, ¿cómo van a saber? Porque allá el mundo no va a enseñar a respetar al marido. El mundo no va a enseñar a amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. El mundo no va a enseñar a honrar a tus padres y a tu madre para que tengas larga vida. El mundo no va a enseñar a ser santos porque Dios es santo. Al contrario. Acaba de salir una película Barbie que hace al hombre nada. Feminista a todo lo que da. Películas de Disney para niños chiquitos con personajes homosexuales, lesbianos y no binarios. Vemos cada año cuando viene la feria cómo nuestra ciudad es infestada, disculpen la palabra, de orines. Y si tú y yo no vivimos en santidad, si tú y yo no predicamos el Evangelio, si tú y yo no usamos los dones que Dios nos ha dado, ¿cómo van a cambiar los de allá? ¿Cómo esperamos compromiso de nuestros hijos en la iglesia si nosotros no tenemos compromiso? ¿Cómo esperamos que nuestros hijos amen a Dios si nosotros no lo amamos? Hace días mi hija hizo algo que me llenó de gozo, se quería llorar. No digo que me la paso leyendo, no vivo leyendo, obviamente. Pero me gusta leer. En el depósito a veces ahí tengo mis libros y estoy leyendo, o en la casa estoy leyendo. Y mi hija últimamente agarra un librito y se sienta y empieza. A veces estoy leyendo en el depósito y se sienta conmigo y tiene su librito y empieza a leer. Mis hermanos, es necesario que activemos, que avivemos el fuego del Espíritu Santo. Que vivamos en santidad, que seamos ejemplo, que vivamos en santidad, que hablemos la palabra, que vivamos en santidad, que activemos nuestros dones, que vivamos en santidad y demos gracias a Dios.
Porque si vamos a salvar a Tuxpan, primero tenemos que asegurarnos de nosotros ser salvos. Si queremos avivamiento y que el Espíritu Santo haga, debemos asegurarnos que primero empiece aquí. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres verdad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel con nosotros. Señor Padre, tú eres un Dios santo. En ti no hay pecado, en ti no hay maldad, en ti, Señor, no hay sombra de variación. En ti, Padre, no hay nada, Señor, de qué avergonzarse, Padre. Por eso te pedimos en esta noche, Señor, obra en nuestras vidas. Obra en nosotros. Padre, si hemos estado viviendo, Señor, conforme a nuestro placer, conforme a nuestros pensamientos, si hemos olvidado, Señor, de ser agradecidos, si hemos olvidado, Señor, de predicar tu palabra, de honrarte con los dones que nos has dado, Señor, perdónanos. Pero hoy, Señor, ciertamente queremos agradecerte. Queremos darte gracias, Padre, porque tú nos has salvado. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has librado del pecado, nos has librado del mal. Y hoy, Señor, queremos ser santos, ser una iglesia santa, Señor. En nuestros matrimonios, con nuestras familias, con nuestros amigos, Señor. Ya no queremos fingir. Ya no queremos aparentar. Queremos ser fieles a ti, Señor. Me has llenado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.